Existe una verdad silenciosa sobre los niños que crecen ignorados. A menudo se convierten en adultos que luchan por creer que merecen atención. Entran en una habitación y sienten que deben empequeñecerse. Inician relaciones y se preguntan si son demasiado intensos. Logran algo, pero en lugar de celebrarlo, esperan a que pase desapercibido como si la invisibilidad fuera su estado natural. Esto no se debe a que carezcan de talento o valía, sino a que la base de su autoestima se construyó en el silencio. Los psicólogos lo llaman esquema de negligencia internalizada. Significa que con el tiempo, el cerebro se condiciona para esperar la negligencia, para anticipar el rechazo, para asumir que las necesidades son una carga. Un niño que es ignorado repetidamente termina aprendiendo a no pedir. Se convencen a sí mismos de que desear amor, afecto o comprensión está mal. ¿Alguna vez has visto a un niño en una habitación llena de gente tirando en silencio de la manga de sus padres, esperando la más mínima mirada, el más mínimo reconocimiento? Quizás lo hayas notado en un parque infantil, en un aula o incluso en tu propia familia. El niño que no llora más fuerte, que no exige atención, sino que se refugia en el silencio. A simple vista puede parecer que no ocurre nada dramático, pero en su interior algo profundo se está gestando. Porque para un niño ser ignorado no es solo una molestia. Se siente como una profunda fractura en los cimientos mismos de su identidad. Y esta es la dolorosa verdad. La negligencia infantil, ya sea intencional o no, no siempre se manifiesta como abuso. No siempre se manifiesta como crueldad. A veces es simplemente ausencia. A veces son las preguntas sin respuesta, la falta de contacto visual, el cumpleaños olvidado, o el padre o la madre demasiado ocupados, cansados o distraídos para darse cuenta. Pero la psicología del niño ignorado es profunda. Moldea cómo se ven a sí mismos, cómo perciben el mundo, e incluso cómo construyen relaciones décadas después. A menudo asumimos que los niños son resilientes, que se recuperan de casi cualquier cosa. Y sí, los niños se adaptan. Pero la adaptación no es lo mismo que la sanación. Cuando un niño aprende a vivir sin reconocimiento, se adapta reduciéndose, ocultando sus necesidades y convenciéndose de que no importa tanto como los demás. Esta adaptación, si bien le permite sobrevivir a la infancia, puede tener consecuencias negativas en su vida adulta, incluso sin que él mismo las reconozca. Desde una perspectiva psicológica, el reconocimiento no se trata solo de sentirse bien, sino de sobrevivir. Las investigaciones en psicología del desarrollo demuestran consistentemente que los niños necesitan 3 elementos fundamentales para prosperar: seguridad, estimulación y conexión. Si alguno de ellos falta, su desarrollo se ve afectado. Pero la conexión, el sentirse visto, escuchado y valorado, es lo que moldea más directamente el sentido de identidad del niño. John Bowlby, fundador de la teoría del apego, argumentó que el apego seguro que se forma cuando un cuidador reconoce y responde consistentemente a las necesidades del niño, crea una base de confianza. Esa confianza se convierte entonces en el modelo para las relaciones futuras. Pero si un niño es ignorado, si sus necesidades se satisfacen con silencio o inconsistencia, no solo se siente decepcionado en el momento. Interiorizan una creencia peligrosa: quizás no merezco amor, quizás no soy importante. Esto no es una exageración. Estudios en neurociencia demuestran que cuando los intentos de conexión de un niño son ignorados repetidamente, su cerebro lo interpreta como una amenaza. Se activa la respuesta al estrés. El cortisol inunda el cuerpo. Con el tiempo, esto puede reprogramar su sistema nervioso para que espere rechazo. Su estado basal se convierte en ansiedad. Su regulación emocional se vuelve frágil. Y sin embargo, desde fuera pueden parecer simplemente un niño tranquilo. Cuando un niño es maltratado abiertamente, el daño es evidente. Pero cuando se le ignora, el daño es más invisible, más sutil, pero igual de real. Un niño puede dejar de hacer preguntas porque no espera respuesta. Puede dejar de mostrar entusiasmo porque nadie responde. Con el tiempo comienzan a desaparecer no físicamente, sino emocionalmente. Los psicólogos a veces llaman a esto negligencia emocional. A diferencia de la negligencia física, que deja cicatrices visibles, la negligencia emocional deja cicatrices ocultas bajo la superficie. Estas cicatrices a menudo no se manifiestan por completo hasta la edad adulta, cuando el niño ignorado intenta construir intimidad, perseguir sus sueños
o encontrarle sentido a la vida, y se topa de frente con las heridas silenciosas y sin cicatrizar de su pasado. Por ejemplo, muchos adultos que crecieron sintiéndose ignorados reportan problemas de baja autoestima. Dudan en compartir sus pensamientos creyendo que a nadie le importan. Pueden temer tanto al rechazo que evitan las relaciones por completo. O por el contrario, pueden buscar desesperadamente la aprobación, esforzándose al máximo por complacer a los demás, porque en el fondo aún intentan ganarse el reconocimiento que les faltó en la infancia. Imagina tener 8 años y volver corriendo del colegio con un dibujo del que estás orgulloso. Se lo enseñas a tus padres, pero están ocupados hablando por teléfono. Lo intentas de nuevo en la cena, pero la conversación no surge. Al final guardas el dibujo y nunca más vuelves a mencionarlo. Ahora imagina que esto ocurre no una vez, sino docenas, incluso cientos de veces durante la infancia. El niño aprende que la emoción, el orgullo e incluso la alegría son cosas que es mejor guardarse para sí mismo. Y años después de adulto, esa misma persona puede tener dificultades para celebrar sus propios éxitos, restándoles importancia. El niño ignorado se convierte en el adulto que se ignora a sí mismo. Las investigaciones lo confirman. Un estudio de 2019 publicado en el Journal of Child Psychology and Psychiatry halló que la negligencia emocional en la infancia está fuertemente correlacionada con sentimientos crónicos de soledad en la edad adulta independientemente del entorno social. En otras palabras, incluso si ese adulto tiene amigos, familia o pareja, a menudo persiste un vacío silencioso en su interior. La mayoría de los padres que ignoran a sus hijos no lo hacen por crueldad. A menudo es el resultado del estrés, las dificultades económicas, los problemas de salud mental o simplemente la falta de comprensión de lo crucial que es el reconocimiento. Un padre o madre con 2 trabajos puede tener poca energía emocional. Un padre o madre que sufre depresión puede tener dificultades para percibir las llamadas de atención de su hijo o hija. Y en la era moderna, las distracciones digitales, los teléfonos, las pantallas y las notificaciones constantes desvían la atención de la vida familiar. Pero la intención no elimina el impacto en el niño o la niña. La ausencia se siente igual independientemente del motivo. Por eso comprender la psicología del niño o la niña ignorado es tan importante. Porque la toma de conciencia es el primer paso para romper el ciclo. Los niños y niñas ignorados suelen desarrollar mecanismos de afrontamiento que a primera vista pueden incluso parecer fortalezas. Algunos se vuelven muy independientes y aprenden a valerse por sí mismos desde pequeños. Otros se convierten en personas muy ambiciosas, esforzándose por obtener, finalmente, el reconocimiento que anhelan. Algunos se convierten en pacificadores, evitando el conflicto a toda costa para mantener viva una frágil conexión. Pero tras estas fortalezas suele haber agotamiento. El niño o la niña independiente se convierte en un adulto al que le cuesta confiar en los demás. Quien se esfuerza al máximo se convierte en perfeccionista nunca satisfecho. Quien busca la paz se convierte en complaciente incapaz de decir que no. Y quizás la adaptación más desgarradora sea la del niño que deja de intentarlo por completo. El que concluye, si a nadie le importa, ¿para qué molestarse? Este niño suele arrastrar la apatía hasta la edad adulta, luchando con la motivación, la ambición y la esperanza. Los niños ignorados rara vez hablan de su experiencia porque, ¿cómo se explica la sensación de ser invisible? No hay una historia dramática que contar, ningún acontecimiento al que señalar, ninguna cicatriz que mostrar, solo silencio. Solo el recuerdo de momentos que deberían haber importado, pero no importaron. Y ese silencio mismo puede convertirse en una barrera. Los adultos que crecieron siendo ignorados a menudo dudan en buscar ayuda, temiendo ser rechazados de nuevo. Los pacientes en terapia a veces minimizan sus experiencias diciendo, no me pasó nada realmente malo. Pero la ausencia de algo esencial es en sí misma un trauma. Es como crecer en una casa sin aire. El hecho de sobrevivir no significa que se respire libremente. Los efectos a largo plazo son reales y cuantificables. Investigaciones del Instituto Nacional de Salud Mental demuestran que los adultos que sufrieron negligencia emocional en la infancia tienen mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión y dificultades para establecer relaciones cercanas. Otro estudio del Centro para el Desarrollo Infantil de Harvard señala que el reconocimiento constante durante la niñez fortalece las vías neuronales relacionadas con la resiliencia,
mientras que la negligencia las debilita. En resumen, el reconocimiento no es un lujo, sino una necesidad para el desarrollo. Esto no significa que todo niño ignorado esté condenado. Muchos se convierten en adultos compasivos y reflexivos precisamente porque saben lo que se siente ser invisible. Pero sí significa que su camino suele ser más difícil. Significa que tienen que pasar años desaprendiendo las creencias que les fueron inculcadas antes incluso de que supieran cuestionarlas. Entonces, ¿dónde empieza la sanación? No con la perfección ni con adquirir confianza de inmediato, sino con el reconocimiento, con el simple pero poderoso acto de decirse a uno mismo: lo que me pasó importó, mis necesidades eran reales, mi dolor es válido. Para el niño ignorado que creció hasta convertirse en adulto, el primer paso suele ser reconocerse a sí mismo lo que no recibió. Y aunque pueda sonar abstracto, puede ser sorprendentemente práctico. Puede ser tan sencillo como detenerse a celebrar los propios logros, tan sencillo como expresar los sentimientos en voz alta, aunque sea para uno mismo tan sencillo como atreverse a creer que lo que uno piensa y siente importa. Porque la verdad es que la necesidad de reconocimiento no es algo que se supera con la edad. La necesidad de ser visto no desaparece con el tiempo, simplemente se oculta. Y el proceso de sanación consiste en traerla de vuelta a la luz. Pensemos en cómo se manifiesta esto en las amistades. Un niño ignorado suele convertirse en el amigo silencioso que escucha con atención, pero al que le cuesta compartir sus propios problemas. Puede ser la persona que siempre está ahí para los demás, pero que rara vez pide ayuda a cambio. De cara al mundo exterior puede parecer desinteresada, pero en su interior suele haber un dolor persistente. ¿Por qué no importo tanto como los demás? Esto no es egoísmo, es simplemente un anhelo de equilibrio que nunca se tuvo. En las relaciones románticas, los patrones pueden ser aún más profundos. Algunos adultos que fueron ignorados de niños se desesperan por afecto, aferrándose con fuerza a cualquiera que les preste atención. Otros van en la dirección opuesta, manteniendo la distancia emocional, porque la cercanía les resulta peligrosa. Ambas reacciones provienen de la misma raíz: el miedo a que el amor desaparezca, la expectativa de que sus necesidades no serán satisfechas. Y sin embargo, aquí reside la paradoja. El niño ignorado a menudo se convierte en uno de los adultos más empáticos que jamás conocerás, porque conoce el dolor de ser invisible. Posee una sensibilidad agudizada hacia las emociones ajenas. Estudios en psicología del desarrollo han demostrado que los niños desatendidos suelen desarrollar una gran capacidad de observación. Aprenden a interpretar rostros, tonos de voz y sutiles cambios de humor porque su supervivencia dependía de ello. Tenían que discernir cuándo era seguro hablar y cuándo el silencio era la única opción. Esa hiperconsciencia puede convertirse en una gran ventaja en la edad adulta, pero también conlleva un alto precio. Pueden estar muy pendientes de los demás mientras se desconectan de sí mismos. Existe otra dimensión de la que rara vez hablamos. Cuando un niño es ignorado, su sentido de identidad puede permanecer difuso. No se les devolvía la atención, lo que significa que sus emociones y pensamientos no eran suficientemente reconocidos como para sentirse reales ante los ojos de los demás. Así de adultos pueden buscar constantemente validación, no por superficialidad, sino porque nunca tuvieron la oportunidad de verse reflejados plenamente en el amor de otra persona. La identidad crece en la conexión. Sin ese reflejo, la individualidad se vuelve frágil. Pero aquí es donde sucede algo extraordinario. La mente humana posee una resiliencia casi poética. Incluso cuando un niño crece ignorado, conserva una silenciosa esperanza. Por eso muchos niños ignorados buscan sanar en la adultez. Leen libros de psicología, se sumergen en el autodescubrimiento, acuden a terapia o escriben sus pensamientos más profundos en un diario. No se conforman con vivir en el silencio en el que crecieron, quieren romperlo. Ese deseo por sí solo es prueba de fortaleza y de que la sanación es posible. La neurociencia nos ha demostrado que el cerebro no es fijo. Se adapta, cambia y se reconecta. Esto significa que incluso si un niño creció ignorado, de adulto, puede construir nuevos patrones. Cada vez que alza la voz y es escuchado, el cerebro registra seguridad. Cada vez que establece un límite y este se respeta, el sistema nervioso aprende a confiar.
Cada momento de conexión sana se convierte en una gota de agua que desgasta la piedra de las viejas heridas. La sanación no siempre es dramática. A veces se trata de decirle por fin a un amigo, necesito que me escuches ahora mismo. A veces es atreverse a decir, me siento herido, en lugar de tragarse el dolor. A veces es sentarse a solas y susurrarse a uno mismo, mis sentimientos importan, aunque nadie me lo haya enseñado antes. Estos pequeños momentos son en realidad revoluciones, porque desafían años de silencio. Y la verdad es que nada de esto es fácil. Los niños ignorados a menudo se convierten en adultos que temen al rechazo más que a nada. Por eso hablar puede resultar aterrador. Poner límites puede sentirse como una traición. Pedir ayuda puede sentirse como una debilidad. Pero el coraje para hacer esas cosas, a pesar del miedo, es lo que poco a poco sana el ser. También es importante decir esto, los padres que ignoran a sus hijos no siempre son crueles. A veces ellos mismos fueron ignorados. A veces estaban abrumados, perdidos en sus propias luchas, o simplemente no eran conscientes del impacto de su ausencia. Esto no justifica la herida, pero nos recuerda que los ciclos de abandono a menudo se remontan a generaciones atrás. Cuando un adulto comienza a sanar las heridas de haber sido ignorado, no solo se sana a sí mismo, sino que rompe una cadena que puede haber durado décadas. Piénsalo así, cada niño ignorado que aprende a escucharse a sí mismo se convierte en un padre, un amigo o una pareja que escucha mejor. Cada niño ignorado que aprende a valorar sus necesidades se convierte en alguien que enseña a otros que sus necesidades también importan. La sanación se extiende, y esto nos lleva a una de las verdades más importantes. Un niño ignorado a menudo siente que su existencia no dejó huella, pero en realidad su historia tiene un poder inmenso. Su viaje de invisibilidad y su lucha por recuperar la visibilidad pueden inspirar a otros de maneras que jamás imaginarían. Al compartir su verdad les recuerdan a quienes han guardado silencio que no están solos. Al atreverse a sanar, abren la puerta para que otros también sanen. Así que si fuiste ese niño, si alguna vez te sentaste en tu habitación, esperando que alguien te notara, si alguna vez sentiste que tus emociones eran demasiado pesadas para que alguien las cargara, si alguna vez te preguntaste si tu presencia importaba, déjame decirte esto ahora. Importaba entonces e importa ahora. Tú importas ahora. Sanar no se trata de borrar el pasado. Se trata de darte el amor que siempre mereciste. Se trata de aprender a verte no a través de los ojos del abandono, sino a través de los ojos de la compasión. Se trata de comprender que ser ignorado te moldeó pero no te define. La psicología del niño ignorado es una historia de dolor. Sí, pero también de una resiliencia extraordinaria. Es la historia de cómo el silencio puede crear heridas, pero también de cómo romper ese silencio puede generar sabiduría. Es la historia de cómo la invisibilidad puede sentirse como una maldición, pero también puede alimentar una empatía más profunda, un impulso más profundo por conectar y una sed más profunda de verdad. Al final, el niño que fue ignorado a menudo se convierte en el adulto que se niega a ignorar a los demás. Y en esa elección imperfecta, desordenada, valiente, descubren algo profundo. Nunca fueron realmente invisibles. Simplemente esperaban ser vistos.